La yegua se alzó de golpe con los ojos desorbitados, y el cuerpo cubierto de sudor, como si la tierra misma le hubiera susurrado algo maligno al oído. Jedidiah Callahan sostuvo las riendas con una mano enguantada, mientras la otra ya buscaba el rifle que descansaba en la funda de la silla. Entrecerró los ojos escudriñando el horizonte, ni coyotes ni ganado, ni siquiera viento. Solo ese silencio raro antinatural, que siempre se presentaba justo antes de que todo se fuera al carajo. Y algo andaba mal. El sol caía como un martillo partiendo en dos el cielo de Wyoming, con un calor blanco que hacía hervir el polvo. El aire olía a salvia chamuscada y a pino reseco. Jed había salido antes del amanecer, para revisar el cerco del norte siguiendo el aviso de un peón que había reportado que lo encontraron cortado la semana pasada. No tenía pensado llegar tan lejos, pero cuanto más avanzaba más sentía que la tierra escondía algo. Y ahora hasta su caballo lo confirmaba. Bajó de la silla, sus botas crujiendo sobre las ramas secas, y pasó una mano áspera por la barba de verano que ya le picaba contra la piel curtida. Volvió a escanear la línea de la colina, y luego dejó que la mirada cayera hacia abajo, hacia un granero maltrecho, medio tragado por la maleza y el tomillo. Alguna vez había sido parte de un rancho viejo abandonado hacía años. Jed no lo pensaba desde hacía tiempo, pero ahora había algo en el aire que se le metía bajo la piel. Entonces lo escuchó. Un sonido que no cuadraba, débil, rasposo, un quejido humano. Jed se quedó congelado y cada instinto le gritó que se regresara. No era su asunto él, ya había visto demasiada miseria en la vida como para saber cuándo era mejor apartarse. Pero el sonido volvió esta vez más claro. Un gemido de mujer quebrado y crudo como un alma que se desgarra en dos. Maldijo en voz baja y se encaminó hacia el granero. Las puertas colgaban torcidas, una ya fuera de bisagra, la otra arañada por el tiempo. Empujó con fuerza la mano aferrada al rifle. El polvo giraba en los rayos de luz, olía a heno rancio y sangre más vieja todavía. Y entonces la vio. Ella estaba recostada de lado medio, enterrada entre la paja, con los brazos y tobillos amarrados con soga gruesa. El vestido o lo que quedaba de él se le pegaba al cuerpo como una segunda piel, empapado en sudor, tierra y sangre. Mechones pálidos se adherían a su rostro, y uno de sus ojos estaba tan hinchado que ni se abría. El otro parpadeó vidrioso, aterrado. Jed se arrodilló a su lado. «Señora», dijo con la voz reseca por el calor y la incredulidad. «¿Me escucha?» Ella se estremeció. Los labios se le movieron, pero al principio no salió nada. Luego un susurro, un hilo tan tenue, que casi se disolvió en el silencio. «Please don't lift my skirt». Jed se quedó inmóvil. Esa súplica no era solo desesperación. Era humillación, estaba rota. No era pudor. Era algo más hondo, una advertencia. Pero la sangre empapando la parte baja del vestido ya contaba su propia historia. «Lo siento», dijo él, «pero tengo que detener la hemorragia». Su cabeza apenas se movió, los párpados temblando antes de cerrarse como si se preparara para otro tipo de dolor. Las manos de Jed, firmes por años de trabajo en el rancho y de domar potros salvajes, ahora temblaban mientras levantaba con cuidado el borde de su falda. Y ahí estaba. Grabadas en la carne viva de su muslo, aún frescas y sangrantes, se leían 4 palabras que le helaron la sangre: «Owned by M. Graves». Las letras eran irregulares, hechas con saña, marcadas como si fueran un hierro candente. No solo era un mensaje, era una firma. Jed se echó ligeramente hacia atrás, la garganta apretada. Su mente, sin pedir permiso, le trajo el rostro de alguien que no veía desde hacía años. Mason Graves. Rico, intocable, despiadado. Un hombre con tentáculos en cada trato de tierras, desde Cheyenne hasta Helena. Decían que era capaz de hacer desaparecer cualquier problema. Y ahora esto. Jed bajó la falda con suavidad, como si con eso pudiera protegerla de semejante brutalidad. Ella seguía inmóvil, la respiración apenas perceptible, como si su alma aún esperara a ver si ese hombre también iba a dejarla atrás. Pero no lo haría. Aunque todo su instinto le gritara que se alejara, que dejara que otro se encargara, que no se metiera con el monstruo que era Mason Graves, él no podía dejarla ahí. No así. No marcada como res y abandonada como desperdicio. «Te voy a sacar de aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. Cortó las cuerdas con cuidado, procurando no hacerla estremecer más de lo que ya estaba. Cuando ella gimió, él le susurró algo bajo, constante.
No era una oración ni un consuelo, solo presencia, una promesa muda de que él estaba ahí y que no se iría. La envolvió con una manta vieja de silla y la alzó en brazos. Era ligera, demasiado ligera, como un cuerpo que ya había comenzado a despedirse de la vida. La yegua se inquietó al verlos acercarse, pero él la calmó con una caricia. Luego colocó con sumo cuidado a la mujer sobre la silla, acomodándola contra su pecho. Montó detrás de ella y guió al caballo hacia el sur en dirección al rancho. El sol ya estaba bajo cuando la silueta del rancho Callahan apareció entre los árboles. Una casa de madera larga, anclada al borde de un pinar con las montañas Tetón, recortándose como cuchillas en el fondo. Dentro Jed la acomodó sobre su propia cama, le quitó los harapos sucios y empezó la tarea silenciosa de mantenerla viva. Puso a hervir agua, molió hierbas, limpió heridas que no querían cerrar. No dijo palabra al principio porque no había nada que decir, solo algo que hacer, y por primera vez en muchos años, Jed Callahan sintió que tenía un propósito. No sabía quién era aquella mujer ni qué había presenciado, pero sí sabía que debía vivir para contarlo. Lo primero que pidió al recobrar la conciencia fue agua. Jed la escuchó susurrar lo seco, rasposo apenas más que un aliento justo cuando estaba preparando una compresa de milenrama. Se giró enseguida, se arrodilló junto a ella y tomó la taza de hojalata que había dejado enfriar en el alféizar. Sus labios temblaron al intentar incorporarse, pero la fuerza le falló a medio camino. «Despacio», dijo él pasando un brazo detrás de su espalda. La levantó con cuidado, sosteniéndola como si fuera algo frágil, dándole de beber a sorbos lentos. Ella bebió no mucho, apenas un poco, pero esta vez sus ojos se abrieron por más tiempo, no solo con ese desvarío o miedo de antes, sino con algo distinto. Atención, conciencia. Lo observó en silencio, mientras él la recostaba de nuevo sobre la cama. «Estás a salvo aquí», dijo Jed, dejando el vaso a un lado. «Me llamo Jed Callahan. Este es mi rancho». Ella lo miró un largo rato y luego cerró los ojos. Y eso estaba bien. Él no esperaba respuestas. Todavía no. Los días siguientes pasaron entre silencios, sombras y una recuperación que avanzaba despacio. Jed cuidaba sus heridas cada mañana y cada noche, quitando vendas, limpiando cortes cubiertos de sangre seca y aplicando los remedios que conocía de tantos años, viviendo lejos de los médicos del pueblo. Ella se estremecía con frecuencia, pero nunca gritaba. A veces se mordía el labio hasta sangrar, pero ni una sola queja le salió de la boca. Las letras marcadas en sus muslos fueron formando costras poco a poco, con los bordes aún rojos e irritados. Él trataba de no mirarlas más de lo necesario, pero siempre estaban ahí provocándolo. Owned by M. Graves. No era solo una mancha en su piel, era una herida que se le metía hasta los huesos. Jed no hablaba mucho en esos días, y ella tampoco. Pero se dio cuenta de que ahora sus ojos lo seguían no con miedo, sino con atención, evaluándolo como si intentara decidir si él era real o si ese refugio era solo otra trampa antes del siguiente dolor. Jamás le preguntó qué le había pasado, no porque no le importara, sino porque hay verdades que deben entregarse por voluntad propia. Y una noche ella lo hizo. Todo comenzó con una sola frase. «Me llamo Annabel Holt». Jed levantó la vista desde donde estaba afilando su cuchillo y detuvo el movimiento a medio camino. Ella estaba sentada recargada sobre unas almohadas que él había rellenado con paja limpia. Su cabello seguía enredado por partes, sus mejillas hundidas, pero sus ojos ya se veían claros. «Annabel», murmuró Jed asintiendo suavemente. «¿Recuerdas de dónde eres?» «De Cheyenne», respondió ella con la voz entrecortada. «Bueno, de las afueras. Trabajaba medio tiempo en una oficina de catastro. Mi papá era corredor de ganado. Murió el año pasado». Bajó la vista hacia la manta que tenía sobre las piernas. Sus dedos se aferraron a la tela. «Vi algo que no debía», dijo. «Papeles, títulos de propiedad, escrituras. Unas viejas reales y otras nuevas falsificadas con firmas y nombres distintos». Jed no la interrumpió, solo escuchó. «Había un hombre», siguió ella, y su voz empezó a sonar más dura. «El señor Abernathy. Tenía un rancho hermoso junto al río.
Llegó una vez confundido diciendo que el condado afirmaba que él había vendido sus tierras, pero él no lo había hecho. Yo vi los documentos. Sabía lo que habían hecho. Sus manos comenzaron a temblar. Se lo comenté a uno de los empleados. Me pidió que me callara. Dijo que Graves tenía oídos en todos lados. Debí hacerle caso. Mason Graves, dijo Jed, más como una confirmación que una pregunta. Ella asintió con la cabeza. Vinieron por mí en la noche. Eran 2. Nunca vi sus caras. Me dijeron que si no les decía a quién más se lo había contado, se asegurarían de que nunca pudiera hablar otra vez. Tragó saliva con dificultad. No se lo había dicho a nadie. No realmente. Pero seguían preguntando. Una y otra vez. Lentamente su mano descendió hasta su muslo justo donde estaba la cicatriz que no había tocado en días. Eso susurró. Eso fue idea de él. Graves. Quería marcarme. Para que nunca lo olvidara. Jed sintió una quemazón en el pecho lenta y firme. No era un coraje de esos que te hacen estallar. Era uno que se agarra al hueso y se queda ahí. Frío. Silencioso. Paciente. Me dejaron tirada en ese granero creyendo que me iba a morir poquito a poco, dijo ella con la voz entrecortada. Si no me hubieras encontrado. No terminó la frase. Jed se levantó de golpe, fue hacia la estufa y removió las brasas solo para tener algo que hacer. Algo que golpear. Annabel no volvió a hablar esa noche. No hacía falta. A la mañana siguiente, Jed se despertó temprano. El sol aún no despuntaba sobre las montañas, pero el cielo ya sangraba en tonos naranjas. Ensilló el caballo, empacó unas cosas y le dijo a Annabel que estaría fuera mediodía. ¿A dónde vas?, preguntó ella con voz ronca todavía adormilada. Al pueblo, respondió él. A comprar más vendas, sal. ¿Algo más? Ella lo observó un segundo más de lo necesario. ¿No vas a ir con el sheriff? La mandíbula de Jed se tensó. No. Ella no preguntó por qué. Esa misma tarde regresó con víveres. Y noticias. Graves no estaba en Cody. Estaba en Casper por algún negocio, pero su nombre seguía teniendo peso incluso a distancia. Los hombres a los que Jed interrogó sobre el granero apenas lo miraron a los ojos. No le contó eso a Annabel. Aún no. Esa noche después de cenar, ella lo miró desde el otro lado de la mesa de madera. ¿Por qué no te fuiste? Jed tardó en responder. Porque ya me he ido antes, dijo al fin. Demasiadas veces. Ella no preguntó más. Solo asintió. Y por primera vez Jed notó en sus ojos algo que no era miedo ni dolor. Era determinación. En ese momento, él comprendió que aquello no había terminado. Ni para ella ni para él. No mientras ese nombre siguiera marcado en su piel, como si fuera una firma estampada en un título de propiedad. No mientras Graves siguiera respirando. La tercera noche llovió. No fue una tormenta fuerte, sino una llovizna constante que golpeaba el techo de lámina de la cabaña, envolviendo al mundo exterior en un murmullo apacible. Jed estaba en su sitio de siempre con una pierna recargada sobre la piedra de la chimenea, un libro abierto en el regazo que no leía. Al otro lado del cuarto, Annabel descansaba sobre la cama medio dormida, un brazo cruzado sobre el vientre. Su respiración era más profunda, más serena. Se estaba recuperando no solo del cuerpo, él lo había visto poco a poco en silencio. Los moretones comenzaban a desaparecer, el temblor en sus manos se había vuelto menos frecuente. Las pesadillas aún la visitaban, pero cada vez con menos frecuencia, y con ellas disminuían los gritos ahogados durante la noche. Ya no se encogía como si esperara dolor en cada palabra. Esa tarde insistió en ayudar, aunque fuera con lo mínimo. Se plantó junto a la mesa con las piernas aún inseguras, cortando cebolla seca, mientras él revolvía el guiso en la estufa. Sus manos eran torpes, lentas, pero había un orgullo terco en su esfuerzo. Estaba recuperando algo que le pertenecía. Jed lo notó en su mirada, y no intentó detenerla. Ahora, con el estofado ya consumido, y los trastes limpios, estaban en silencio, mientras la lluvia susurraba sobre el tejado. La voz de Annabel fue la que lo rompió. ¿Cómo murió ella? Jed no levantó la vista. Pasó una página del libro, aunque no había leído ninguna. Mi esposa Annabel asintió. Cerró el libro y se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas.
Se llamaba Lorna. Mujer fuerte. Odiaba la seda pero amaba las tormentas. Decía que los truenos eran los aplausos de Dios. Sonrió apenas y luego dejó que esa sonrisa se desvaneciera. Hace 3 años cabalgó hasta el pueblo para enfrentar a Mason Graves. Decía que él intentaba quitarle derechos de pastoreo a nuestras tierras del sur. Tenía todos los documentos. Las escrituras eran claras, todo estaba en regla. Pero de todos modos fue. Quería verle la cara. Hizo una pausa. El aire entre ambos se volvió espeso. Nunca regresó. Dijeron que fue un accidente que su caballo resbaló cerca del risco. El cuerpo quedó tan destrozado que no se podía probar mucho. El alguacil lo llamó un infortunio. Pero tú no lo creíste, dijo Annabel. Jed negó con la cabeza. Ni por un segundo. Y no fuiste tras él. Esta vez, sí la miró firme sin esquivar su mirada. No, no lo hice. ¿Por qué? Porque quería seguir con vida. Se recargó hacia atrás. Porque fui un cobarde. La confesión no fue escandalosa ni dramática, pero cayó con un peso que llenó la habitación. Annabel no apartó la mirada. Ya no lo eres. Jed se puso de pie y caminó hacia la estufa avivando las brasas. Con la espalda hacia ella murmuró, «No. Ya no». A la mañana siguiente Annabel le preguntó si podía salir a tomar el aire. Jed la acompañó al porche. El suelo aún brillaba por la lluvia de anoche. El aroma a pino era intenso y un azulejo saltaba por el barandal como si custodiara el silencio. Annabel se sentó en la banca envuelta en una cobija de lana e inhaló profundo como si el aire limpio fuera algo que no había sentido en años. «¿Hasta dónde llega tu tierra?», preguntó ella. Jed señaló hacia el oeste. «Hasta esas lomas más o menos unas 300 hectáreas por ese lado, y el doble hacia el otro. No usas todo, ¿verdad?» «Antes sí», respondió él. «Hasta que todo se fue al carajo». Annabel le ladeó la cabeza intrigada. «Cuando Lorna murió vendí casi todo el ganado. Dejé ir a los peones. Ya no me dedico al negocio, solo conservo el terreno. Vivo con lo que guardé y trueco si hace falta. Suena solitario». Jed no respondió. Solo fijó la mirada en las colinas donde el pasto se movía como un mar callado. «Te envidio», dijo ella, después de un rato. Él giró la cabeza desconcertado. «Envidiarme tienes espacio. Aire. Tierra que nadie puede quitarte». Jed se sentó a su lado. «Ni siquiera un terreno así de grande te libra de los problemas». No, dijo ella. «Pero te da un lugar desde donde pelear». Y así se quedaron escuchando el viento mecer los árboles. Esa tarde Jed salió por leña. Al regresar encontró a Annabel, dentro de la cabaña de pie junto a la estufa removiendo una olla con las mangas arremangadas. «Deberías estar descansando», le dijo. Ella volteó y le regaló una sonrisa tenue. «Ya descansé suficiente». Él desmontó quedándose un momento en el umbral observándola en silencio. Tenía la espalda más erguida. Se había amarrado el cabello con uno de los pañuelos viejos de Lorna. Se veía firme, presente. Durante la cena ella lanzó una pregunta que lo tomó desprevenido. «¿Crees en la redención?». Él la miró fijamente durante unos segundos tratando de leer más allá de las palabras. Solía hacerlo. «Ahora creo en las decisiones». Ella asintió como si hubiera comprendido algo más profundo de lo que él expresó. «Quiero ayudar», dijo ella. «Ya lo estás haciendo». «No me refiero a Graves. No puedo simplemente desaparecer. Lo volverá a hacer con alguien más. No puede seguir saliéndose con la suya». La mandíbula de Jed se endureció. «Tú sabes lo que cuesta enfrentarlo». «Ya pagué el precio», respondió ella tocándose el muslo. Él bajó la mirada en silencio. «Vi lo que realmente es», continuó. «Sé quién más estaba en esa habitación. Recuerdo sus rostros. Y aún tengo copias de los títulos de propiedad. Me los envié por correo antes de que me capturaran». «¿Dónde?» «Un apartado postal en Cheyenne. Siguen ahí a menos que Graves los haya encontrado». Jed se recargó hacia atrás pensativo. «Entonces vamos». Ella parpadeó sorprendida. «Vamos. No vas a hacer esto sola». Un silencio largo se extendió entre ellos, pesado pero sin incomodidad. Finalmente Annabel susurró: «Gracias».
Jed tomó la botella de whisky de centeno y sirvió 2 vasos. Por sobrevivir, dijo. Annabel alzó el suyo. Por resistir. Mientras el fuego crepitaba detrás de ellos, ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que no se trataba de justicia. Se trataba de terminar algo que jamás deberían haber tenido que empezar, y que acabaría como terminan las cosas en el oeste, con sangre o con silencio. Jed había ido a Cheyenne cientos de veces en su juventud, pero nunca así. Nunca con una mujer a su lado que cargaba cicatrices ocultas bajo la ropa y acero en la mirada. Nunca con ese peso en la espalda que convertía cada milla en una pregunta que no querías responder. Salieron del rancho Callahan antes del amanecer, cuando el mundo aún estaba cubierto de escarcha y quietud. Jed salió primero escaneando el horizonte. Annabelle lo seguía en una segunda yegua que él le había ensillado una bestia tranquila fuerte llamada Penny, con paso suave y temperamento parejo. Aún se estaba recuperando, se movía con rigidez, pero no pidió detenerse ni una sola vez, miró hacia atrás. Cheyenne quedaba a 3 días de cabalgata, si mantenían un ritmo constante. El plan era sencillo: recuperar los documentos que Annabelle había escondido y desaparecer antes de que Graves o alguno de sus sabuesos sospechara algo. Pero en estas tierras los planes tenían su propia forma de deshacerse. Cabalgaron en silencio el primer día, deteniéndose solo para beber agua y comer algo rápido de sus alforjas. Jed la observaba con frecuencia, no porque no confiara en ella, sino porque empezaba a sentir algo que no sabía cómo nombrar. Quizá admiración, o algo más profundo, más antiguo. Como un reconocimiento de dolor compartido, aunque en formas distintas. Aquella noche, acamparon cerca del borde de un arroyo seco. Jed avivó la fogata mientras Annabelle recogía ramas secas, cojeando de una manera que ella claramente intentaba disimular. Al sentarse juntos, el cielo parecía tan bajo que las estrellas casi rozaban sus cabezas, como si el universo mismo quisiera presenciar lo que ocurría. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Jed, extendiéndole una taza de café caliente hecha de hojalata. Annabelle asintió con firmeza. He estado lista desde la noche en que me encontraste. Él la observó largo rato con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Alguna vez pensaste en huir en lugar de enfrentar esto? A cada rato, confesó ella. Pero ya no se trata de miedo. Es cuestión de no permitir que él decida quién soy. Jed revolvió las brasas con una rama. Te marcó como si fueras suya. Ella apretó la mandíbula. Entonces voy a prenderle fuego a ese papel. Esa noche casi no lograron dormir. Al llegar el segundo día, el paisaje comenzó a transformarse. Las colinas suaves desaparecieron. Los caminos se volvían cada vez más gastados y llenos de baches. Poco a poco empezaban a aparecer señales de civilización: postes del telégrafo, cercas rotas, humo lejano de cocinas al amanecer. Evitaron los caminos principales, cruzando atajos entre árboles y antiguos senderos ganaderos. Jed conocía bien esos parajes y sabía cómo moverse sin llamar demasiado la atención. Justo antes de que cayera el sol, se cruzaron con un jinete que venía del lado contrario. Jed se quitó el sombrero con educación, pero el hombre solo lo miró con frialdad antes de azuzar su caballo. Annabelle esperó a que se alejara lo suficiente para hablar. ¿Crees que nos reconoció? Jed negó con la cabeza. No lo creo, pero a la gente no le gusta ver extraños montando con propósito. Hay que mantenernos discretos. Esa noche acamparon en un bosquecito de álamos. El viento empezó a soplar fuerte y el cielo parecía prometer otra tormenta. Mientras Jed amarraba los caballos, Annabelle se sentó junto al fuego, afilando su cuchillo con movimientos calculados. Sus manos ya no temblaban. Shura, ¿alguna vez has matado a un hombre?, preguntó de pronto. Jed giró hacia ella. Sí. Ella asintió lentamente, su rostro iluminado por el resplandor de las llamas. ¿Se queda contigo? Cada día, respondió él. Pero duele menos cuando sabes que lo hiciste por la razón correcta. ¿Y cuando no estás seguro? Él no contestó. Llegaron a Cheyenne a media mañana del tercer día, entrando por el este bajo un cielo cubierto de nubes grises. Jed bajó el ala de su sombrero, subiendo el cuello del abrigo. Annabelle llevaba la bufanda bien ajustada. Los moretones en su cuello ya casi habían desaparecido, pero aún dolían. La ciudad hervía con la actividad propia del final del verano.
Los carromatos crujían frente a las tiendas, los hombres discutían precios en los puestos, y los niños corrían entre caballos y carretas. Nadie parecía prestarles atención, lo cual a Jed le venía de maravilla. Dejaron a sus caballos amarrados en un callejón estrecho junto a una tienda de abarrotes. Annabel lo guió unas 3 cuadras al norte, hasta una pequeña oficina de correos escondida entre una talabartería y una carnicería. El letrero colgaba descolorido y el vidrio estaba cubierto de polvo. Dentro, un joven con las mangas manchadas de tinta levantó la vista desde detrás del mostrador. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó. Annabel dio un paso al frente. «Vengo por un paquete. Entrega general enviado por A.H. Holt». El empleado abrió un libro de registros pasando el dedo por una lista de nombres. «Aquí está», dijo por fin, y fue a buscar un pequeño paquete envuelto en papel marrón desde un estante al fondo. «Lleva rato aquí». Estaba a punto de mandarlo a cartas perdidas. Jed se mantuvo cerca con la mirada fija en la calle a través del vidrio frontal. Annabel tomó el paquete con los dedos temblorosos. No lo abrió de inmediato. No se quedaron más tiempo. Ya en el callejón, Jed cortó el cordel y desenvolvió el paquete sobre una caja de madera. Dentro había 3 escrituras dobladas, una carta y un cuaderno negro algo maltratado. Annabel señaló unas páginas. «Esta es la escritura original del rancho Abernathy. Esa firma es la verdadera». Y esta, continuó señalando otro papel, es la que Graves presentó una semana después. «Mira bien la línea falsa». Jed examinó los documentos con el rostro endurecido. «Lleva años haciendo esto», dijo ella. «Falsificar, amenazar y en ocasiones matar. Este cuaderno tiene nombres, testigos, gente a la que compró». Jed cerró el cuaderno con firmeza. «Si esto sale a la luz, Graves lo pierde todo». Annabel alzó la mirada hacia él. «Lo cual significa que matará por mantenerlo en secreto». Jed asintió. «Esto no se manda por correo. Lo entregamos en mano. Pero no aquí. No todavía». Volvió a envolver los documentos justo cuando una voz aguda resonó desde el otro extremo del callejón. «Vaya carajo. No pensé que serían tan tontos como para regresar». Se voltearon. Un hombre delgado, tostado por el sol, con un revólver al cinto y una cicatriz torcida en la comisura izquierda de la boca, salió a la vista. Jed lo reconoció al instante. Rhea Tolbert, uno de los sabuesos más antiguos de Graves. Detrás de él, otros 2 hombres emergieron de las sombras, armados y con sonrisas de quien ya tiene el final escrito. Jed se colocó delante de Annabel por instinto. «Este no es tu pleito», Callahan soltó Rhea con desdén. «Entréganos a la muchacha y los papeles y te dejamos ir sin problema». La voz de Jed fue gélida. «Sabes que eso no va a pasar». Rhea sonrió más amplio. «No lo creí, la verdad». Entonces su mano se movió hacia el arma, pero Jed ya se había lanzado y el callejón estalló. Todo sucedió en un parpadeo. El revólver de Jed salió de la funda como un rayo. El estruendo de su primer disparo retumbó en el angosto corredor de ladrillos. Rhea Tolbert dio un paso atrás con un gemido seco, llevándose la mano al costado mientras la sangre manchaba su camisa. Jed no se detuvo a ver cómo caía. Giró en seco, disparando de nuevo contra el segundo tipo, un sujeto más bajo que ya apuntaba con su rifle. La bala le dio en el hombro, haciéndolo chocar contra la pared. El arma se le cayó y rebotó sobre los adoquines. El tercero se lanzó de frente más rápido de lo que Jed esperaba. Se estrelló contra él con la fuerza de un toro adulto, derribándolo de lleno. El revólver salió volando de sus manos y se deslizó bajo una pila de cajas. El tipo soltó un golpe amplio directo a la sien de Jed, aturdiéndolo, pero el instinto lo mantuvo en pie. Jed alzó la rodilla con fuerza y la clavó en las costillas del atacante. El matón gruñó, pero no lo soltó. Rodaron por el suelo las botas raspando el pavimento, los puños cayendo pesados uno tras otro. Jed vio el destello de un cuchillo justo cuando el brazo del tipo se echaba hacia atrás. Entonces, se escuchó un sonido seco como un silbido filoso atravesando carne. El hombre se quedó quieto. Los ojos se le abrieron desmesurados, la boca colgando como la de un pez fuera del agua. Bajó la mirada. La sangre corría por su espalda y detrás de él estaba Annabel con el cuchillo hundido hasta el fondo. Jed lo empujó a un lado y se incorporó justo a tiempo para sostenerla cuando tambaleó hacia atrás.
Su rostro estaba pálido, la mirada fija en el hombre que agonizaba. ¿Estás bien?, preguntó él tomándola por los hombros. Ella asintió una vez. ¿Y tú? Estaré bien. Rji seguía vivo gimiendo débilmente contra la pared del fondo. Jed recogió su revólver y se acercó. Se agachó apoyando el cañón en el pecho de Rhi. ¿Quién te mandó?, preguntó Jed. Rhi soltó una risa ahogada por el dolor. ¿Quién crees? Sabe que estamos en Cheyenne, no todavía. Solo hacíamos ronda de rutina. La mandíbula de Jed se endureció. No llegarás muy lejos, tosió Rhi. Aunque corras. Mason está en todos lados. Hasta es dueño del polvo bajo tus botas. Jed se inclinó más. Entonces voy a prenderle fuego a toda esta maldita tierra. Rhi intentó escupirle, pero solo salió sangre. Jed se incorporó. No apretó el gatillo, no esta vez. Sabía que ese hombre ya no seguiría a nadie. Annabel ya estaba al final del callejón. Le temblaban las manos mientras limpiaba la hoja de su falda. Miró a Jed. Ojos firmes ahora marcados por el pasado, pero sin rastro de duda. Tenemos que irnos, dijo ella. Antes de que alguien nos vea. No regresaron por los caballos. Los hombres los habían dejado amarrados más adelante en la calle, y volver por ellos habría levantado sospechas. En vez de eso se escabulleron por callejones vacíos y terrenos baldíos hasta llegar al borde del patio ferroviario. Jed le dio dinero a un tipo para que los escondiera bajo lonas en un carro de carga que iba hacia el sur. Mientras yacían en la parte trasera del vagón envueltos en una lona húmeda, con olor a humedad, Annabel miraba la oscuridad. Su voz salió baja como si hablara con las sombras. Nunca había matado a un hombre. Jed no respondió de inmediato. Me salvaste la vida. Él te habría matado, dijo ella. Y ni siquiera lo pensé. Solo actué. A veces eso es lo único que puedes hacer. Ella giró la cabeza hacia él, apenas visible con la tenue luz que se filtraba. Se vuelve más fácil. No dijo Jed. Pero sí se vuelve más difícil arrepentirse. Viajaron en silencio por horas, el golpeteo constante de las ruedas contra la tierra, y los durmientes llenando el espacio entre sus pensamientos. Al llegar a una pequeña finca en las afueras del pueblo, Jed le pagó al carretonero un extra para que no dijera nada y los dejara antes del amanecer. Caminaron las últimas 2 millas cruzando un llano abierto, hasta que la vieja estación de telégrafos apareció ante ellos. Era un edificio medio abandonado, que solo usaban los rancheros que no querían saber nada del pueblo. Jed conocía al hombre que la operaba. Silas Dobbins los esperaba en la entrada con una taza de lata en la mano, y una mirada que decía que parecía que habían salido del mismísimo suelo. Caray, dijo Silas mientras se subía el sombrero. Pensé que Jed Callahan ya se había enterrado solo. Todavía no respondió Jed. Los ojos de Silas pasaron de él a Annabel. Y esta señorita, ¿quién es ella? Es la razón por la que sigo respirando, dijo Jed. Annabel asintió con una leve inclinación de cabeza. Silas la observó unos segundos, luego se hizo a un lado. Más vale que entren los dos. Adentro el lugar tenía polvo, pero también calor. Olía a humo de pipa y a papeles viejos. Jed acomodó a Annabel cerca de la estufa mientras sacaba los documentos de su abrigo. Necesito que estos lleguen, pero no por correo. Por mano. Por alguien de confianza. Silas abrió la carpeta. Su ceño se fue frunciendo más con cada hoja que revisaba. Dios santo, Jed. Esto es una sentencia de muerte. ¿Estás consciente, verdad? Jed asintió. Por eso mismo no puede desaparecer. No otra vez. Silas los miró a ambos. ¿Y qué va a pasar cuando Graves se entere? Ya sabe lo suficiente, dijo Jed. Pero para cuando sepa más, quiero que esto esté en manos de la gente correcta. El Marshal Federal. El juez Holt, allá en Laramie. Alguien que no esté en la nómina de Graves, murmuró Silas. Conozco a uno. Un viejo borracho llamado Mathers, pero todavía cree en la ley. Yo lo enviaré. Jed le pasó una pequeña bolsa de cuero. Adentro había suficiente dinero para comprar silencio. Nunca estuvimos aquí, dijo. Silas gruñó. Jamás escuché sus nombres en mi vida. Al salir a la luz del amanecer,
Annabel se detuvo un instante lanzando una última mirada al edificio. ¿Tú crees que con esto basta?, preguntó. Para detenerlo. Jed alzó la vista al cielo contemplándolo un buen rato. Es un comienzo. Ya no tenían caballos ni carreta, solo la ropa puesta y unos minutos de ventaja. Pero llevaban algo más, la verdad, en las manos. Y sangre ya derramada. Graves. Vendría, eso era seguro. Pero cuando lo hiciera Jed y Annabel, no iban a esconderse. Lo esperarían. El viento aullaba por las llanuras, como si le avisara a la tierra lo que se avecinaba. Cuando Jed y Annabel regresaron al rancho Callahan, el aire se sentía más pesado, no solo por el camino recorrido, sino por ese tipo de silencio espeso que precede a las tormentas. Todo estaba demasiado callado. Ni un cuervo en las cercas, ni un susurro en el aire. La puerta del granero se movía con un rechinido lento, aunque no soplaba viento suficiente para hacerlo. Jed no dijo mucho al desmontar. Solo barrió el horizonte con la mirada, mandíbula apretada, ojos de acero. No hacía falta decirlo. Los dos sabían que Graves ya lo sabía. Dentro de la cabaña, Annabel se movía con prisa pero sin ruido. Puso sobre la mesa el paquete con vendas extras y municiones que habían conseguido en un puesto de intercambio. Jed desató el rifle de su silla y revisó la recámara. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó ella sin levantar la vista. No mucho, respondió él. Si estaban vigilando la oficina postal, ya saben que traemos algo por lo que vale la pena matar. ¿Y si Rino volvió? No terminó la frase. No hacía falta. Annabel asintió. Entonces que valga la pena. Con el poco tiempo que les quedaba, convirtieron la cabaña en una trinchera. Jed atrancó las ventanas con maderas gruesas. Annabel le llenó los faroles con aceite y colocó frascos con pólvora negra que habían encontrado en el cobertizo. Cada rincón del lugar se transformó en una defensa. La noche cayó de golpe, y con ella llegó el sonido que ambos esperaban, el retumbar lejano de cascos contra la tierra seca. Jed salió al porche, el rifle colgado al hombro, el cielo detrás teñido de morado oscuro y gris plomizo. El aire olía a polvo y a venganza. 3 jinetes se acercaban, sus siluetas recortadas por la luna en ascenso. El del centro no dejaba lugar a dudas. Mason Graves, de hombros anchos y mandíbula firme, vestido de negro, como si ese color le otorgara alguna autoridad moral. El corazón de Jed latía con fuerza, pero no era por miedo. Graves detuvo su caballo justo al borde de la cerca. Su voz se extendió por el terreno como aceite de serpiente, suave y venenosa. Bueno, Jed Callahan, pensé que ya habrías huido. Me imaginé que esconderte detrás de una mujer te vendría como anillo al dedo. Jed no se movió. ¿Viniste hasta acá solo para hablar? ¿O traes balas que respalden esa boca? Graves sonrió. Los 2 hombres que lo escoltaban, Clyde y Byron, lo peor de su gente, se movieron inquietos sobre sus monturas. Última oportunidad, dijo Graves. Entréganos a la mujer, quema los papeles, vete caminando y vivirás. Ella no. Ese es el trato. Jed escupió sobre la tierra. Aquí no haces tratos tú. La sonrisa de Graves desapareció. Entonces morirás aquí. Levantó la mano. Clyde fue el primero en disparar, pero su bala se incrustó en la viga del porche a escasos centímetros de la cabeza de Jed. Jed se lanzó al suelo, rodó, y con una sola maniobra fluida levantó su rifle y respondió el fuego. Clyde cayó hacia atrás con una flor de sangre brotando de su pecho antes de desplomarse de la silla. Desde dentro, Annabel observaba por la rendija de la ventana. Esperaba respirando lento sin perder el control. Byron rompió hacia el costado izquierdo, rodeando la cabaña montado, buscando flanquear. Ella salió por la parte trasera descalza y silenciosa, ya con el cuchillo en mano. Graves gritó algo, pero los disparos lo ahogaron todo. Jed alcanzó a ver a Byron desmontar y avanzar hacia el costado. Quiso gritarle a Annabel, pero no fue necesario. Ella ya estaba ahí. Se movía como brisa entre el pasto ágil y sin hacer ruido. Byron no vio la hoja hasta que ya la tenía enterrada en la garganta. Emitió un sonido gutural, los ojos desorbitados tambaleándose contra la pared, mientras ella retiraba el arma. Cayó a sus pies sin emitir palabra. Jed disparó una vez más. Falló. Graves ya estaba en el suelo oculto tras su caballo, disparando en ráfagas hacia la cabaña. Pero ya estaba perdiendo. Sus hombres yacían muertos.
Sal Callahan, gritó Graves. Arreglémoslo cara a cara. Jed dio un paso al frente saliendo al patio. Se acabaron los juegos, dijo. Tú y yo. Solos. Graves bajó su arma. Me parece perfecto. Y cargó hacia él. Los dos chocaron con una violencia brutal, puños y rabia volando por los aires. Las botas hundidas en la tierra, el sudor y la sangre mezclándose con cada golpe. Graves era más corpulento, más pesado, acostumbrado a salir impune durante años. Pero Jed se movía con más agilidad, y su furia era más precisa. Esquivó un gancho amplio, y hundió su codo con fuerza en las costillas de Graves. El tipo soltó un gruñido tambaleándose, pero regresó con un golpe que le partió el labio a Jed. Forcejearon rodando sobre la tierra buscando con desesperación cualquier objeto que pudiera servir como arma. Graves agarró una piedra. Jed halló un propósito. Soltando un rugido, hundió su antebrazo en la garganta de Graves, empujándolo al suelo y dejándolo inmóvil. Sus nudillos golpearon la cara del hombre, 1, 2, 3 veces, hasta que dejó de moverse. Jed no se detuvo hasta que Annabel le tocó el hombro. Es suficiente, dijo ella con suavidad. Él se incorporó respirando con dificultad, los puños ensangrentados. Annabel se paró a su lado. Su rostro era inescrutable, pero su voz lo tranquilizaba. ¿Estás bien? Jed miró el cuerpo destrozado de Graves, luego a ella. No, respondió. Pero lo estaré. No enterraron a Graves ni a sus hombres. En vez de eso, arrastraron los cuerpos más allá de la cerca y los dejaron allí para que la tierra se hiciera cargo. La misma tierra que Graves decía controlar. Dentro de la cabaña se lavaron en silencio. Jed se sentó en la orilla de la cama mientras Annabel le cosía una herida encima de la ceja. Sabes que esto no ha terminado, dijo ella. Él asintió. Pero lo peor ya pasó, murmuró mientras anudaba la última puntada. ¿Crees que vendrá la ley? Tal vez. Pero cuando lleguen no solo tendremos la verdad. Habríamos sobrevivido. Ella lo miró, la cicatriz en su muslo ya cubierta pero presente. ¿Y si vienen con preguntas? Jed sostuvo su mirada. Entonces les daremos respuestas. Juntos. Y en ese instante, con el fuego crepitando suavemente y el olor a sangre aún flotando en el suelo de madera, ambos comprendieron. Habían sobrevivido a la tormenta. Ahora tenían que construir algo después de ella. El amanecer llegó despacio, gris y callado. La tormenta ya había pasado, pero su sombra seguía aferrada al rancho como el humo tras un incendio. Jed estaba de pie al borde del porche, una taza de café amargo en mano, observando las 3 tumbas poco profundas que finalmente cavaron la noche anterior. No quería perder tiempo en eso, pero Annabel insistió. No porque los compadeciera, sino porque dejar sus cuerpos a los coyotes la habría hecho sentir como uno de ellos. No entierras a los hombres por ellos, le dijo. Los entierras por ti. La tierra aún se veía blanda, como si no hubiera aceptado lo que contenía. Detrás de él la puerta crujió al abrirse y Annabel salió al porche envuelta en una manta sobre los hombros. Su rostro lucía más pálido que de costumbre, pero caminaba con paso firme. Sigo pensando en la primera vez que vi a Graves, dijo. Estaba riendo con esa calidez fingida, como si quisiera que todos creyeran que solo era otro ganadero rico. Hizo una pausa. Me pregunto cuántos le devolvieron la sonrisa mientras les quitaba todo. Jed no respondió. Todavía tenía demasiadas preguntas dando vueltas en la cabeza. ¿Tú crees que esto ya se acabó?, preguntó ella. Jed negó con la cabeza. Graves está muerto. Esa parte ya quedó atrás, pero el sistema que construyó, eso todavía respira. Annabel asintió con lentitud. Entonces hay que asfixiarlo. Comieron en silencio dentro de la cabaña y luego se pusieron manos a la obra. Había demasiado por hacer como para dejar que el dolor se instalara. El rancho tenía que ser reconstruido. Las cercas habían sido derribadas cuando llegaron los jinetes. La puerta del granero colgaba de una sola bisagra. Todavía quedaban manchas de sangre en la tierra frente al porche. Jed se encargó de las tareas pesadas. Annabel se ocupó de revisar los libros ordenando los papeles que habían traído desde Cheyenne. Puso nombres, fechas, transacciones. Hizo una lista de cada persona relacionada con Graves, cada trato que había presenciado, cada hectárea robada. Cuando Jed regresó a la casa al caer la tarde empapado de sudor y con la piel enrojecida por el sol, ella le entregó una hoja doblada.
¿Qué es esto?, preguntó él. Una copia de los nombres. Voy a entregarla yo misma. La mandíbula de Jed se tensó. ¿Estás segura de que es buena idea? No. Pero estoy segura de que tiene que hacerse. Lo miró directo a los ojos. Ya me escondí demasiado tiempo. Jed dejó el papel sobre la mesa con las manos apoyadas en la cintura. Si cabalgas con eso hasta Laramie te estás poniendo una diana en la espalda. No voy a Laramie, dijo ella. Todavía no. Voy a la corte de viudas en Helena. El juez Mathers celebra audiencia el próximo mes. Le mandé un telegrama a Silas esta mañana. Dijo que Mathers fue el primero en sospechar de Graves hace años, pero nunca pudo probar nada. Jed reflexionó un momento. Es un viaje largo. Entonces saldré al amanecer. No intentó detenerla. En lugar de eso, reparó una brida rota en el granero y revisó el rifle que ella planeaba llevar consigo. Esa noche, mientras cenaban sentados uno frente al otro, él dijo en voz baja: «No le debes nada a este mundo». Annabel ladeó la cabeza. «Eso no es cierto. Le debo todo lo que he aprendido». A la mañana siguiente, antes de que el sol asomara por las colinas, ella ya estaba ensillando su yegua. Su alforja era ligera, apenas lo justo en comida, agua, documentos y municiones. Jed la acompañó hasta el borde del potrero, sus botas crujiendo sobre la escarcha endurecida por el frío. «¿Conoces los caminos?», preguntó él. «Recuerdo los mapas». Le extendió una petaca pequeña. «Para el frío». Ella sonrió apenas. «Para el miedo». Más bien, él no devolvió la sonrisa. «Si ves a alguien siguiéndote, escóndete. No intentes razonar. Sobrevive». Annabel extendió la mano rozando sus dedos con los de él. «Voy a volver. Más te vale que aún estés aquí». Él asintió, y entonces dijo algo que no le había dicho desde el día que ella apareció en su vida herida y hecha pedazos. «Gracias». Ella parpadeó. «¿Por qué?» «Por no dejarme seguir enterrado». Y entonces se fue su silueta achicándose contra el cielo que comenzaba a aclarar hasta desaparecer más allá de la loma. Los siguientes 3 días pasaron lentos. Jed volvió a recorrer los cercos clavando tablas, engrasando monturas, limpiando armas. Cada ruido lo hacía alzar el rifle. Cada sombra le giraba la cabeza. Dormía poco. No podía, no sabiendo que ella estaba allá afuera sola. Al cuarto atardecer, justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el valle se teñía de oro, un jinete se acercó desde el oeste. Jed salió al pórtico, rifle en mano, el corazón en la garganta. Era ella. Annabel desmontó con un quejido, el cabello alborotado por el viento, los ojos cansados, pero con una determinación ardiente. Jed corrió hacia ella, tomó las riendas y la ayudó a bajar. «¿Qué pasó?». Ella le entregó un sobre sellado. «El juez Mathers viene con alguaciles». Le mostré todo. Ya sabía la mayor parte, pero no tenía pruebas. Ahora las tiene. Jed miró la carta, luego volvió a mirarla a ella. «¿Te creyó?». Annabel soltó una risa seca. Dijo que le recordaba a su hija. Después me ofreció un trabajo. Jed arqueó una ceja. «¿Lo aceptaste?». Le dije que primero tenía un lugar al que volver. Se quedaron allí bajo la luz moribunda del crepúsculo, el silencio estirándose entre ambos. Entonces Jed preguntó: «¿Te vas a ir?». Ella no respondió al instante. Luego dijo: «Tal vez. Pero no todavía». Esa noche, mientras cenaban estofado y pan recién hecho, ella le contó todo. Los jueces, las preguntas, las advertencias. Graves había dejado una sombra larga, pero ya no tan densa. Para cuando la luna subió en el cielo, ellos estaban otra vez sentados hombro con hombro en el porche, mirando cómo regresaban las estrellas. «¿Y ahora?», preguntó Annabel. Jed tardó en contestar. «Ahora esperamos. Y cuando vengan, sean hombres de la ley, o el siguiente desgraciado como Graves, los enfrentamos aquí mismo, y esta vez sin temblar». Annabel apoyó la cabeza en su hombro con la voz baja pero firme. «No vamos a temblar». Los alguaciles llegaron justo después de la primera helada. Jed los escuchó antes de verlos. Botas crujiendo sobre la grava, voces bajas y tensas, el sonido del cuero y los arreos. Salió al porche con los rifles colgados pero descargados, justo cuando un grupo de 6 hombres aparecía sobre la loma que marcaba el fin de su potrero.
Al centro venía un hombre mayor alto delgado, cubierto con una gabardina color hueso viejo. Su sombrero era de ala ancha, la mirada aguda. Caminaba no como alguien que ansiaba poder, sino como alguien que había visto cómo el poder destruía a otros. El juez Edwin Mathers. Detrás de él marchaban los alguaciles federales con abrigos largos y las placas bien visibles. Nadie traía sonrisas. No era una visita de cortesía. Jed aguardó mientras desmontaban las botas hundiéndose en la escarcha. Annabel salió a su lado con su abrigo de montar y el cabello recogido. Ya no había miedo en sus ojos, solo determinación. Mathers fue el primero en tomarle la mano. Señorita Holt cumplió con su palabra. Ella asintió. Y usted también, dijo girándose hacia Jed. Señor Callahan, su nombre ha aparecido en muchos lados últimamente. Jed lo sostuvo con la mirada. Algunos ciertos, otros no tanto. Mathers no sonrió. Entienda que necesitaremos hacerles preguntas a los dos. Lo entendemos, respondió Jed. Pero primero, añadió el juez mirando hacia la cabaña, me gustaría un café y un fuego. Adentro el ambiente era silencioso, pero cálido. Jed sirvió el café mientras Annabel avivaba las brasas con más leña. Los alguaciles se quitaron los abrigos y los pusieron a secar junto al hogar. Mathers se sentó al frente de la mesa y desenrolló los papeles que Annabel había traído desde Helena. Los libros de contabilidad, los títulos falsificados, la lista de nombres. Tocó uno con el dedo en particular. Abernathy dijo: en los registros su muerte quedó como suicidio, pero este libro dice otra cosa. Jed asintió. Fue de los primeros. Y Graves muerto, dijo Jed. Justo ahí afuera. Mathers alzó la vista con el rostro impasible. Enterrados justo detrás de la línea de árboles. El juez se quedó en silencio por un buen rato con los dedos entrelazados en forma de cúpula. Luego se recargó en la silla y soltó un suspiro. Sabes, me pasé 20 años luchando contra hombres como Graves con tinta y leyes. Tú lo hiciste con sangre y fuego. No nos dejó muchas opciones, dijo Annabel en voz baja. No asintió Mathers. No lo hizo. Pasaron horas revisando cada prueba. ¿Quién vio qué cuándo ocurrió? ¿Qué los llevó al último enfrentamiento? Jed relató la verdad. No intentó maquillarla. No pidió perdón. Solo contó las cosas tal y como sucedieron. Annabel también lo hizo, pero fue más allá. Explicó cómo una vida podía desmoronarse por una sola verdad demasiado peligrosa para callarse, cómo una mujer podía convertirse en advertencia, y cómo sobrevivir implicaba pelear, no desaparecer. Para cuando terminaron el sol ya se había escondido tras las montañas. Mathers se puso de pie estirándose. Habrá audiencias, tal vez juicios. Pero te lo digo desde ya lo que hicieron aquí. Acabó con algo muy oscuro. Jed arqueó una ceja. ¿Lo acabamos o lo despertamos? Ambas, respondió el juez. Pero ahora hay gente buena observando. Los marshales comenzaron a empacar. Nadie mencionó esposas. Nadie amenazó. Solo hubo intercambios de miradas entre personas que sabían que algo había cambiado. Antes de marcharse, Mathers se volvió hacia Annabel. Si aún quieres ese empleo, es tuyo. Archivo y registros en Helena. Trabajo tranquilo. Y necesario. Annabel miró a Jed. Él no dijo nada. No intentaría detenerla aunque el nudo en su pecho lo delataba. Gracias por la oferta, dijo ella. Pero hay otra cosa que quiero construir primero. Mathers sonrió por primera vez. Mujer lista. Se fueron antes del anochecer perdiéndose entre las colinas como humo arrastrado por el viento. Jed y Annabel se quedaron en el porche mucho después de que el polvo se asentara. El frío se acomodó sobre ellos como una cobija sobre huesos viejos. ¿Segura de haberlo rechazado?, preguntó Jed, con voz baja. Annabel tardó en responder. Tenía la vista fija en el horizonte. He huido tanto tiempo que olvidé lo que era quedarse quieta, murmuró. Pero ahora que lo siento, creo que quiero saber qué se siente construir desde cero. Jed la miró. Aquí ella asintió. Si me aceptas. Jed alargó la mano apartando un mechón de cabello despeinado de su rostro. Esperaba que dijeras eso. El invierno llegó en forma de sábanas blancas que cubrieron el rancho con un silencio sereno. Jed reconstruyó el granero.
Annabel repintó la puerta principal. Arreglaron cercas, colocaron nuevas tablas. Sembraron para la primavera. Algunas noches se sentaban frente al fuego sin hablar tranquilos, con el ritmo simple de una vida recuperada. Otras veces hablaban hasta el amanecer sobre lo perdido y lo que aún soñaban encontrar. Jed ya no soñaba con la muerte de Lorna, no porque la hubiera olvidado, sino porque el dolor se volvió más suave. Un recordatorio de quién fue un hombre que antes se hizo el ciego ante el mal y pensó que era asunto ajeno. Ya no más. Annabel seguía teniendo la cicatriz en el muslo, pero ahora la llevaba como emblema de supervivencia. No la definía, le recordaba lo que resistió y lo que se negaba a volver a ser. Cuando finalmente llegó la primavera, cuando los primeros brotes verdes rompieron la nieve y el cielo se pintó de azul, cabalgaron juntos hasta la cima de la colina sur. La tierra bajo ellos era amplia, virgen abierta. Jed se volvió hacia ella. «Podríamos construir otra casa aquí algún día si tú quisieras». Ella sonrió. «Ya construimos una». Se quedaron ahí lado a lado dos figuras esculpidas por la adversidad, moldeadas por la verdad, endurecidas por el fuego, pero suavizadas por la decisión de quedarse. Ya no huían de nada y lo tenían todo por crecer.